¿Cuántos pueden tomar 3 segundos para darle gracias al Espíritu Santo por lo que estaba haciendo? Hoy comenzamos a las 9:30 con un grupito orando y escuchando testimonios de milagros que Dios está haciendo en medio nuestro. La mano de Dios no ha sido cortada. Así que si hay alguien que haya llegado hasta aquí hoy pensando que su problema es demasiado grande como para que cambie, o su situación es demasiado difícil como para que cambie, quiero decirle que tiene razón. Es demasiado difícil. Pero nosotros le servimos a un Dios de lo imposible, a un Dios que hace milagros, a un Dios que cambia las narrativas que quizás en la tierra nosotros no hayamos creído. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que nosotros conocemos o a lo que nosotros nos referimos como formación espiritual. Y la porción bíblica que vamos a usar son 2 versos. Son 2 versos para aquellos que trajeron sus Biblias o que van a estar tomando notas. Son 2 versos en los que vamos a profundizar y vamos a buscar referencias de otros lugares. Y la porción bíblica se encuentra en Romanos 12, del 1 al 2. Y me gustaría que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Romanos 12, del 1 al 2, lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Y entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable, y inclinen sus rostros ahí donde se encuentran. Espíritu Santo, transforma nuestras mentes, transforma nuestros cuerpos y revélanos la persona de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud Morales y hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje titulado La formación espiritual de un aprendiz de Jesús, donde estaré proveyendo herramientas para profundizar en nuestra formación como aprendices de Jesús. Y lo primero que quiero advertir es que este mensaje no pretende abarcar todo lo que tiene que ver con el tema de formación espiritual, sino más bien que sirva como una introducción para comenzar la conversación. Existen programas de maestría, de bachillerato, de doctorado en cuanto a la formación espiritual, así que sería fantasioso de mi parte pensar que puedo cubrir todo lo que se pueda decir en un mensaje. Así que están advertidos. Es muy probable o es posible que salgan de este mensaje con más preguntas que respuestas. Y si eso está bien, porque si salen con más preguntas que respuestas, les quiero dar la bienvenida al club. Yo también tengo muchas preguntas acerca de la formación espiritual. Y hoy
voy a compartir lo que he aprendido. 4 herramientas que me ayudan a recordar cómo es que funciona la formación espiritual para convertirme en un aprendiz de Jesús. Lo primero que quiero hacer es proveerles una definición práctica de lo que llamamos formación espiritual en nuestra iglesia Teópolis. Y para eso quiero hacer referencia a la definición de Dallas Willard, un filósofo cristiano que escribió mucho acerca de la formación espiritual. Y él define la formación espiritual de la siguiente manera. La formación espiritual es el proceso por el que el espíritu o la voluntad humana adquieren una forma o carácter definidos. La formación espiritual para el seguidor de Cristo se refiere al proceso impulsado por el Espíritu Santo de formar el mundo interior del ser humano de tal manera que se asemeje al ser interior del propio Cristo. Y esta definición contiene lo suficiente como para crear una serie de un año. Sin embargo, quiero resaltar varias cosas que conectan esa definición con la porción bíblica de Romanos 12 que acabamos de leer. Y ahí encontramos la primera herramienta que nos va a ayudar a entender y profundizar en nuestra formación espiritual. Herramienta número 1. Todos estamos siendo formados espiritualmente. Todos estamos siendo formados espiritualmente. Y has escuchado bien. Los cristianos estamos siendo formados espiritualmente. Pero los ateos también. Los agnósticos también. Los budistas, los santeros, los escépticos y los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estamos siendo formados espiritualmente. Y estén conscientes o no, todos estamos siendo formados por alguien o por algo. La definición de Dallas Willard sugiere que existe una diferencia entre la formación espiritual que tienen los seguidores de Cristo y la formación espiritual de quienes no conocen ni consideran a Jesús como su Salvador. De modo que la pregunta no es si estamos siendo formados espiritualmente. La verdadera pregunta es la siguiente: ¿qué o quién me está formando espiritualmente? Y Pablo nos contesta esa pregunta en Romanos 12:2. Él dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La herramienta número 1 es: todos estamos siendo formados espiritualmente. La herramienta número 2 es: ya hemos sido formados por las costumbres de este mundo. Ya hemos sido formados por las costumbres de este mundo. Todos hemos sido formados por el molde de las costumbres de este mundo. Para entender esta verdad profunda, quisiera leerles una traducción que hizo J.B. Phillips de Romanos 12:2. Lean esto y escúchenlo. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro para que así puedas probar en la práctica el plan de Dios. Para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta verdadera de la verdadera madurez.
el resultado de la formación espiritual de un aprendiz de Jesús y el de una persona que no cree en Jesús, básicamente es el mismo. El espíritu o la voluntad de esa persona adquieren un carácter o una forma definida. El molde de las costumbres de este mundo está formando un carácter o una persona definida en nosotros y en los demás. Y para los aprendices de Jesús, esa persona definida que se está formando en nuestro interior es Cristo mismo. Piense bien en las implicaciones que esto tiene. Las costumbres de este mundo ya han formado un carácter o un tipo de persona en cada uno de nosotros. Nosotros por nacer ya hemos sido empujados al molde de las costumbres y la manera de trabajar de este mundo. De hecho, el molde de las costumbres de este mundo ha formado espiritualmente nuestro interior. Eso quiere decir que nuestras relaciones tienen algo del molde de las costumbres de este mundo. Nuestra familia y toda institución compuesta por hombres tiene algo del molde de las costumbres de este mundo. Eso significa que hay cosas en nuestra iglesia y ministerios que han sido moldeadas por las costumbres de este mundo. Escuchen esto, la creciente secularización de nuestra sociedad y la normalización del consumismo en la cultura popular han ejercido presión sobre algunas iglesias para que adopten enfoques más alineados con las costumbres de este mundo. Esto ha resultado en la comercialización de la religión, que desvía el enfoque de la espiritualidad y la comunidad hacia el consumo. Ciertas corrientes del cristianismo han enfatizado la idea de que Dios quiere que sus seguidores sean prósperos y que sean exitosos y adquieran bienes materiales, y esto puede fomentar la exhibición de riqueza y privilegio por parte de pastores, líderes, sacerdotes y obispos. Y finalmente, las iglesias han entrado en competencia. En algunos casos han tratado de ofrecer más servicios y cosas más innovadoras y entretenimiento y comodidades para atraer y retener asistentes, lo cual puede derivar en un enfoque más consumerista. Y esto no es de ahora. Esto lleva tiempo sucediendo en nuestras iglesias en América y alrededor del mundo. Pero, ¿cuál ha sido el resultado a través del tiempo de este tipo de organización de una iglesia? Es que hay muchas personas que se identifican como cristianos que no son discípulos o aprendices de Jesús. Muchos simpatizantes del evangelio, pero no practicantes del evangelio. Dallas Willard dijo una vez lo siguiente: el mayor problema al que se enfrenta el mundo hoy en día, con todas sus desgarradoras necesidades, es si aquellos que se identifican como cristianos se convertirán en discípulos, estudiantes, aprendices, practicantes de Jesucristo, aprendiendo constantemente de Él cómo vivir la vida del reino de los cielos en cada rincón de la existencia humana. Piensen en la seriedad de este asunto. Generaciones de personas que se identifican como cristianos que no se han decidido a ser aprendices de Jesús. Iglesias llenas de personas
que llegaron por un programa o por un evento y regresan a seguir consumiendo contenido salpicado con alguna versión del evangelio. Pero sin embargo, en esa versión del evangelio puedes participar del reino de los cielos y sus beneficios, pero no tienes que someterte bajo el señorío y el reinado de Jesús. Quiero el reino, pero no quiero el rey. ¿Y cuál ha sido el resultado generacional específicamente para la iglesia? Hemos asimilado la cultura del consumismo y la producción del molde de las costumbres de este mundo. Porque donde hay consumidores, tienen que haber productores. ¿Cómo es posible eso, pastor? Quiero dejar algo claro. No tengo nada en contra de pensar en la experiencia y en los encuentros que las personas tendrán en nuestros servicios de adoración. Sin embargo, y quiero que escúchenme en esto, la iglesia no existe para calendarizar actividades y producir experiencia. La iglesia no existe para calendarizar actividades y producir experiencia. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para capacitar a los santos, para que participen junto a Jesús en la restauración del mundo. Y eso incluye de vez en cuando una que otra actividad y experiencia, pero esas experiencias no son la razón de ser de la iglesia. El gran problema es que eso crea una versión de la fe. Iglesias que se centran en actividades y en experiencias alimentan cristianos que se alimentan a través de los eventos. Y es que esas experiencias y encuentros sobrenaturales que tienen esas personas en esas iglesias son incapaces de sostenernos y de transformarnos. Y al vivir así, tendremos que adoptar una versión del evangelio en la que dependemos de recargar nuestras fuerzas espirituales cada vez que venimos a la iglesia. Y no podemos echarle toda la culpa a los creyentes. Como les dije hace un momento, hay iglesias locales que han tomado el molde de las costumbres de este mundo para programar y organizarse. Viven de eventos en eventos para mantener el momentum y el ánimo de sus miembros. Y yo creo en hacer eventos. Esta iglesia hace eventos y experiencias. El problema es el objetivo detrás del evento. Y me explico. Cuando la vida de iglesia se reduce a producir experiencias y eventos, pasan dos cosas. Primero, que la iglesia adopta los indicadores del éxito de las costumbres de este mundo. Así que para medir el éxito, lo que tengo que hacer es monitorear cuánta gente asiste, cuánto dinero se hizo, cuán creativa o espectacular fue la experiencia. Y en este modelo, los eventos más llamativos y con mayor asistencia son los que ganan. No necesariamente si la gente se parece más a Jesús o no. Y lo segundo que sucede es que la iglesia desvirtúa el llamado de Jesús para entrar en competencia en unas con otras. Y pasamos de ser pescadores de personas, pescadores de hombres, a ser pescadores de peceras ajenas. Pastor, ¿y esto es serio? Entonces, ¿cómo deconstruimos eso que el molde de las costumbres de este mundo ya ha hecho en nosotros? Porque como les dije, ninguno estamos exentos de tener alguito formado por las costumbres de este mundo. Pablo
lo contesta en el verso 1. Regresamos a Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y quiero leerles la traducción de J.B. Phillips. Con los ojos abiertos hacia la misericordia de Dios, les ruego, hermanos míos, que como un acto de adoración inteligente, que le den a Él, a Dios, sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. Y ahí encontramos la tercera herramienta. La primera es, todos estamos siendo formados espiritualmente. La segunda es, ya todos hemos sido formados por las costumbres de este mundo. Y la tercera herramienta es, debemos colaborar con el Espíritu Santo. Presten atención a las palabras que usa Pablo en Romanos 12. Él dice, entreguen su cuerpo en sacrificio. Adoren de una manera verdadera. Y dejen que Dios los transforme. Estas palabras sugieren que este proceso, aunque es impulsado por el Espíritu Santo, requiere de nuestra colaboración. En otras palabras, la formación espiritual de un aprendiz de Jesús no ocurre porque nos exponemos a experiencias sobrenaturales y nos imponen las manos y ya te parece más a Jesús. Esta formación ocurre cuando nos comprometemos a una vida en la que somos transformados de adentro hacia afuera por el Espíritu Santo. Y para usar las palabras del apóstol Pablo, cuando nos comprometemos a dejar que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. En realidad podemos ser nuevas personas porque cambiamos nuestra manera de pensar. Presta atención al siguiente pensamiento. La formación espiritual de los aprendices de Jesús es un proceso impulsado por el Espíritu Santo, cuyo resultado es que la persona de Jesús sea formada en nosotros. Y este proceso requiere de nuestra colaboración con el Espíritu Santo. Esto significa que la formación espiritual tiene dos elementos. Tiene un elemento cognitivo del cerebro y tiene un elemento espiritual de nuestra alma. Comencemos con el elemento cognitivo. Y quizás alguien se pueda preguntar, ¿en realidad es posible convertirnos en personas nuevas solamente con cambiar nuestra manera de pensar? Y yo lo llevaría un poquito más adentro y diría, ¿existe alguna evidencia científica de que eso que Pablo dice en Romanos 12 puede ser cierto, puede ser real? Y la respuesta corta es sí. La renovación de la mente de los seres humanos está muy relacionada con el concepto llamado neuroplasticidad. Neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida en respuesta a las experiencias, aprendizajes y entrenamiento. Esto implica que todos nosotros llegamos hasta donde Jesús con cerebros que han sido alambrados para resistir todo lo que tenga que ver con Dios. Llegamos a Jesús, la fuente de la libertad verdadera, con cerebros alambrados
a la esclavitud, a la adicción, a la ansiedad, a los ataques de pánico. Llegamos a Jesús, el lugar donde encontramos paz, sanidad de nuestra alma y pureza, con cerebros programados por las costumbres de este mundo que hablan inmoralidad sexual, pasiones y lujuria desenfrenadas. O sea, cada uno de nosotros tenemos algo programado en nuestro cerebro que resiste lo que el Espíritu Santo y Dios quiere hacer en nosotros. Y es sorprendente que no es hasta el siglo XX que la ciencia moderna sugiere que nuestros cerebros no son una estructura fija, sino que nuestros cerebros tienen la capacidad de reorganizarse, realambrarse y cambiar. Cuando Pablo ya lo estaba diciendo en el siglo I en la carta de Romanos. Fíjense en la relación entre el concepto científico moderno de la neuroplasticidad y el pasaje bíblico de Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora pongámonos los lentes de la neuroplasticidad con la ayuda de la lista que les voy a dar ahora y vamos a identificar los aspectos de la neuroplasticidad en ese verso. La primera es la transformación y cambiar la manera de pensar. Al igual que la neuroplasticidad permite la transformación y renovación de la mente, este pasaje habla de la necesidad de ser reformados, de que nuestros cerebros sean realambrados con las verdades del Evangelio. También habla de no imitar las conductas de este mundo. La neuroplasticidad nos permite a desprendernos de patrones mentales rígidos y estar abiertos al cambio, en lugar de conformarnos con las tendencias de este mundo. La tercera es conocer la voluntad de Dios. Con una mente renovada y flexible ante la verdad del Evangelio, el pasaje sugiere que podemos comprender la voluntad de Dios. La neuroplasticidad facilita el proceso del discernimiento espiritual al abrir nuestra mente. Podemos tener acceso al crecimiento y la formación espiritual y podemos ser libres de patrones mundanos. En otras palabras, la transformación que experimentamos como aprendices de Jesús comienza con la deconstrucción de lo que el molde de las costumbres de este mundo ya ha construido en nosotros. Así que es una contraformación a la misma vez que es una transformación. Y nuestros cerebros son literalmente realambrados mientras aprendemos y ponemos en práctica las verdades de las enseñanzas de Jesús y el Evangelio. Bueno, pastor, eso suena como que demasiado humanista, ¿verdad? Está diciendo que la formación espiritual se trata solamente de aprender cosas nuevas y de cambiar nuestra manera de pensar y con eso vamos a ser aprendices de Jesús. Bueno, ya les dije que habían dos elementos, uno cognitivo y uno espiritual. Lo que nos lleva a la cuarta y última herramienta de este mensaje. Herramienta 1. Todos estamos siendo formados espiritualmente. Herramienta 2. Ya hemos sido formados por las costumbres de este mundo. La herramienta 3. Debemos colaborar con el Espíritu Santo. Y la herramienta número 4 es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Hay que conocer
lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Si regresamos a la definición de Dallas Willard, él dice que la formación espiritual para el seguidor de Cristo se refiere a un proceso que es impulsado por el Espíritu Santo y que resulta en que nuestro interior se parezca a Cristo. Así que hablemos entonces un poco de lo que el Espíritu Santo sabe hacer mejor que nadie. La Biblia se refiere al Espíritu Santo como el Consolador en varios pasajes, pero lo hace en función de diferentes cosas que hace para consolarnos. La primera, nos consuela dándonos fortaleza y ánimo en los tiempos difíciles. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y aflicciones. Segundo, guiándonos y dándonos sabiduría. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Número 3, nos brinda paz interior. El Espíritu Santo puede darnos paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de circunstancias difíciles. Número 4, nos asegura del amor y del cuidado de Dios. El Espíritu Santo testifica en nuestra relación con Dios. Somos hijos de Dios. Número 5, nos da esperanza y ánimo en medio del sufrimiento. El Espíritu Santo puede consolarnos y fortalecernos cuando enfrentamos dificultades. En resumen, la Biblia enseña que el Espíritu Santo nos consuela, fortalece de maneras espirituales y emocionales, específicamente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero es que eso yo no lo veo en mi vida, pastor. Hay unas cosas que quizás sí veo, hay otras que no. No estoy ahí todavía. La pregunta sería, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está haciendo eso que usted menciona en mi vida? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo puedo estar seguro que el Espíritu Santo está trabajando a mi favor? Bueno, hay muchas maneras, yo uso 2 como indicador. La primera es que una de las formas que puedo reconocer que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida y en la de otros es cuando ocurre la confesión de pecados. ¿Por qué digo esto? Porque es humanamente imposible arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos genuinamente. Una cosa es arrepentirse de las consecuencias que trae el pecado en mi vida y en la de otros. Otra cosa es arrepentirte porque te agarraron con las manos en la masa. Pero arrepentirte porque has ofendido a Dios y a Jesús, eso es solamente el resultado del trabajo del Espíritu Santo. Y arrepentirte o ser convencido de pecado al punto de querer confesarlo, eso es otra cosa. Eso va en contra de la naturaleza humana por completo. Iglesia Teópolis, confesar nuestros pecados es seguir haciendo espacio para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros de esa manera. Si no nos comprometemos con la confesión de pecados unos con otros, seremos incapaces de ver los indicadores del Espíritu Santo trabajando en lo más profundo de nuestros corazones. Las iglesias que funcionan según el molde de las costumbres de este mundo hacen muchos eventos y muchas experiencias y muchas actividades porque abundan los secretos oscuros. Y para ignorar esos secretos necesito mucha actividad. Mientras que las iglesias donde se practica la versión de formación espiritual de Romanos 12 son iglesias donde abundan las confesiones de pecado. Muchacho, yo no quiero ir a ese tipo de iglesia.
si tengo que confesar, lo más, ¿verdad? Nuestro instinto es resistir eso. Pero quiero que prestes atención a este pensamiento. Al confesar nuestros pecados, traemos a la luz las mentiras que nos ha vendido el molde de las costumbres de este mundo para ser reemplazadas por la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Quieres experimentar la transformación de tu mente, de tu vida, que tu cerebro sea realambrado para ir a las verdades del Evangelio? Eso requiere confesión de pecados. Eso requiere traer a la luz esos secretos oscuros. ¿Y cómo hacemos de la confesión de pecados? ¿Cómo lo hacemos una práctica en nuestras vidas? Primero, hay una oración que me ha ayudado mucho en esto. Y es la que se encuentra en el Salmo 139, versos 23 y 24. Donde el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Examíname, oh Dios. Hay momentos en donde lo único que yo digo es: Espíritu Santo, examíname y muéstrame. Pero esa es la mitad del trabajo. Ser convencidos de pecado es la mitad del trabajo. Segundo, tengo un círculo de amigos cercanos que son creyentes maduros, a quienes confieso mis pecados y a quienes rindo cuentas. El pastor de la iglesia confiesa sus pecados y rinde cuentas a un grupo cercano de amigos. Y esa es la única manera en la que nos mantenemos con los pies en la tierra. Les dije que la primera manera de poder identificar el trabajo del Espíritu Santo es la convicción de pecado. Y por último, la otra manera en la que puedo reconocer que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida, lo sacamos de 1 Corintios 2, del 11 al 12, que lee de la siguiente manera. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Presten atención a este último verso. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu de este mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. No que Dios nos regalará. Que Dios nos ha regalado. Ya. Y esos versos contienen una verdad muy poderosa del trabajo del Espíritu Santo en la formación espiritual de una persona que se ha propuesto a vivir alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y es que el Espíritu Santo nos da a conocer las cosas que ya Dios nos ha regalado. Cosas que tú decías: yo carezco de esto. Y de momento llegó una temporada donde tú dices: ¿de dónde salió esta fe? ¿De dónde salió esta mansedumbre? ¿Han escuchado a personas decir: dale gracias a Dios que yo estoy convertido? Lo que está diciendo es: dale gracias a Dios que no me conociste hace unos años atrás, porque tengo unas ganas de arrancarte la cabeza.
Hay cosas que ya el Espíritu Santo ha depositado en nosotros y que es cuestión de tiempo y de espacios intencionales para que Él nos lo haga conocer, nos lleve a la conciencia de las cosas maravillosas que ya Dios puso en nosotros. Puede ser que usted lleve poco tiempo en el Evangelio y por eso no se haya dado cuenta, como también puede ser que lleve mucho tiempo en el Evangelio y tampoco haya despertado a la conciencia de que ya Dios le ha regalado cosas maravillosas. ¿Y qué son esas cosas maravillosas que Dios nos regaló? Quiero que tomen fotos, que anoten, que escuchen, que graben esto en sus corazones, porque estas 10 cosas que les voy a decir son las cosas que tenemos que recordarnos cuando nuestro nivel de fe y cuando nuestro ánimo y nuestra inconsistencia nos lleven a pensar que Dios se encuentra lejos. ¿Qué cosas nos ha regalado Dios? 1, un espíritu renovado. 2, vida eterna aquí y ahora. 3, naturaleza divina. 4, ahora somos la habitación del Dios vivo. 5, la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. 6, la unción del Espíritu. Y quiero detenerme ahí un poco. La unción no es, uy, se me pararon los pelos. ¿Qué clase de unción tiene esta persona? La unción es el favor de Dios para una persona que ha sido llamada para un trabajo específico y Dios le da el favor para que eso opere con el respaldo sobrenatural de Dios. En otras palabras, la unción de Dios le quita lo trabajoso al trabajo. Le quita lo pesado a la carga. Porque ya no es nuestras fuerzas, sino que es el Espíritu Santo operando a favor de nosotros. Usted lleve 10 segundos en el Evangelio o 10 años en el Evangelio, usted tiene unción del Espíritu Santo. Porque ya Dios tiene cosas preparadas para cada uno de ustedes. Participamos de la mente de Cristo. Y este es importante porque por mucho tiempo yo no había encontrado la profundidad de esta declaración poderosa que hace Pablo, que dice: ustedes tienen la mente de Cristo. Refiriéndose a que nosotros como conjuntos de iglesia local y como conjunto de iglesia universal participamos de la mente de Cristo. Uno solo no tiene la mente de Cristo. Todos juntos tenemos la mente de Cristo. Y eso nos hace dependientes unos de otros. Y eso nos ayuda a mantener los pies en la tierra. Poseemos dones del Espíritu. La Biblia habla de 21 dones diferentes que el Espíritu Santo nos regala. Y ya los tenemos. Poseemos el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y por último, todos tenemos autoridad espiritual. Estemos conscientes o no. Así que cada vez que yo llego a la conciencia de una de esas 10 cosas en mi vida, me sirven de evidencia de que el Espíritu Santo está haciendo algo. Ahora, quiero cerrar con un acto simbólico de formación espiritual. Quiero un representante de cada generación de las que voy a estar mencionando y voy a pedir que pasen al frente, ¿verdad? Necesito
un representante de la generación silenciosa. Eso es lo que han nacido de 1926 al 1945. Tenemos personas así. Los baby boomers que nacieron del 46 al 64. Necesito uno aquí al frente. Ahí estamos. Generación X, que pueden pasar todos los que quieran pasar en representación por esa generación. Generación X, gente que haya nacido desde el 65 al 80. Si quiera pasar. Generación Y o millennial, los que han nacido del 81 al 96. Pasen al frente. Generación Z del 1997 al 2012. Y generación alfa del 2013 en adelante. Por ahí vienen, ¿verdad? Pues uno de ellos con sus papás pueden traerlo. Nuestro compromiso con la formación espiritual es acompañar y capacitar a los santos para participar junto a Jesús en la restauración del mundo, y para eso necesitamos estas 6 generaciones que están aquí. Los necesitamos a todos. Y todos tienen una parte importante que aportar en eso. Así que ya tenemos personas de diferentes generaciones. Ahora quiero personas que el Espíritu Santo le haya puesto en su corazón decir: yo colaboro con esta capacitación. Y se les pongan y oren por cada una de las personas que están aquí. Como iglesia nos levantamos y oramos por las representaciones de esta generación. Si nos comprometemos con la formación espiritual de todas las 6 generaciones, para algunos de nosotros eso va a significar comprometernos con dar el próximo paso para seguir a Jesús. Hay algunos que estamos en esa etapa. Para otros es someterse a la deconstrucción de lo que el molde de las costumbres de este mundo han hecho ya en nosotros. Para otros es construir sus vidas y alimentar sus almas con las enseñanzas de Jesús. Sustituir las mentiras de este mundo con las verdades del Evangelio. Otros de nosotros debemos comprometernos con permitirle al Espíritu Santo que renueve, que realambre nuestras mentes. Que renueve nuestras mentes, cuerpos y almas. Y para otros, esto significará salir de nuestra zona de comodidad para acompañar y capacitar a una persona para ser aprendiz de Jesús. No importa en cuál de esas etapas te encuentres, quiero cerrar con esta cita central que es la invitación para cada uno de ustedes. Dejemos atrás el molde de las costumbres de este mundo y colaboremos con el Espíritu Santo en la capacitación de nuestra comunidad para participar junto a Jesús en la restauración de este mundo. Inclinen su rostro y oremos.
Espíritu Santo, aquí está nuestra iglesia representada en cada una de las generaciones. Capacítanos, danos empatía, Señor, para poder mantener una iglesia que te adora, una iglesia que te agrada, es una iglesia compuesta por todas estas personas hermosas que tenemos. Desde los más pequeños hasta los más ancianos, Señor, los necesitamos a todos y los reclamamos para tu gloria y tu honra. Señor, y oramos como Romanos, como Pablo escribe en Romanos 8, por lo tanto, amados hermanos, no estamos obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Pues si vivimos obedeciendo esa naturaleza pecaminosa, moriremos. Pero si mediante, por el poder del Espíritu Santo, hacemos morir las acciones, viviremos. Pues todo lo que hemos sido guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Y ustedes han recibido el Espíritu de Dios cuando Dios los adoptó como sus hijos. Oramos que el Espíritu Santo nos confirme a nuestros corazones, que nos dé testimonio de que somos hijos del Dios Altísimo, un Padre nuestro. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia. Ese es nuestro compromiso, que de generación en generación se continúe hablando de las maravillas de Dios. Y eso significa que vamos a tener bebés hermosos corriendo y jugando por ahí. Y eso me recuerda que Dios me responde la oración de que yo quiero esta casa llena de niños. Y continuando en ese mismo tema, me gustaría que enciendan las luces, porque ahora queremos hacer algo bien especial. Y es que tenemos una